Buenas tardes, estamos en un espacio del Museo Dialoga. Hoy contamos con un invitado muy especial, es el doctor George García. Don George es catedrático de la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Filosofía. Es una persona que también ha tenido una amplia trayectoria en lo que es la academia internacional y nacional. Cabe mencionar, ¿verdad?, que es PhD de la Kingston University en London, perdón. El máster, el del graduado también de la Universidad de Costa Rica, hizo su grado también en la UCR. Dentro de sus obras cabe destacar la formación de la clase media en Costa Rica, economía, sociabilidades y discursos políticos, 1890-1950, que justamente, bueno, está aquí la obra, ¿verdad? Es una obra que nos va a motivar mucho poder discutir hoy sobre la historia de las clases medias, así como también hay otros trabajos que podemos mencionar como Control Social e Infamia, 3 casos en Costa Rica. Tenemos también Asincronías, Naturaleza, Sociedad y Cultura, Ensayos sobre el Tiempo, La Posmodernidad y sus Modernidades, una introducción. En fin, es vasto el currículum, es vasta la producción de don George, y para nosotros es un gran honor poder contar con él hoy en este espacio. Quiero también darle la bienvenida a don José Manuel Cerdas Albertazzi, que es historiador, máster, que nos va a acompañar también hoy en este proceso de diálogo. Este es un espacio, el Museo Dialoga, producido por la Escuela de Historia de la Universidad Nacional y el Museo de Cultura Popular. Bueno, sin más preámbulo, quisiera saludar a don José. Don José, bienvenido, tenga usted la palabra. Bueno, muchas gracias Pablo por haberme invitado y darme la oportunidad de entablar una conversación con George. Yo tuve la oportunidad de conocer el trabajo ya hace años cuando fue publicado por primera vez y quedé muy bien impresionado de ese trabajo, que además fue premiado con el Premio Nacional de Historia de 2014. Por cierto, ese fue el último premio que se entregó bajo esa modalidad. Ya después cambió la ley, en fin, y fue publicado por la editorial Arlequín. Entiendo que ahora hay una segunda edición, me di cuenta ahora revisando alguna información de 2020, pero para la editorial de la Universidad de Costa Rica, entiendo, ¿verdad, George? Es correcto, sí. Sí. Quiere decir que esta primera edición se agotó, probablemente. Sí, fue un tiraje muy cortito, sí, lamentablemente. No, muy bien. Tal vez yo me voy a abocar básicamente a 2 cosas. Una guía que tengo aquí para la conversación. Una es propiamente este trabajo tan valioso de la formación de la clase media en Costa Rica, pero también algo sobre tu formación y tus intereses intelectuales, académicos, y la relación filosofía-historia. Por ahí creo que es que va a desarrollarse la conversación, si te parece bien. Excelente, sí. Tal vez como para que el auditorio que va a escuchar esta grabación se ubique, pues si no conoce tu obra plenamente, yo diría que el libro concluye que la constitución sociocultural de las clases medias es disímil, ¿verdad? Es un proceso complejo y es compleja también su formación. Lo que ellas tienen más en común es estar ubicadas en la zona intermedia de la escala social. Por lo tanto, al final del proceso investigado se habría dado una formación clasista bastante contradictoria, donde solo unos cuantos sectores de esta llamada clase media fueron los ganadores efectivos, que les permitió de alguna manera emerger hacia los grupos de burguesía en el periodo, especialmente de 1950 para acá.
y el resto habría resultado ser una variedad de socios menores con beneficios recibidos mediante algunas políticas del Estado desarrollista y benefactor, ¿verdad? Por ejemplo, los empleados públicos, pequeños y medianos productores, cafeteros cooperativizados, quienes se habrían de convertir en la principal base de apoyo del Partido de Liberación Nacional durante la segunda mitad del siglo XX. Bueno, esto, dicho así, digamos, resume bastante lo que creo que me voy a permitir hablar de vos a veces porque yo soy muy voceador. Claro. De lo que vos encontraste. Pero también vamos a ver que lamentablemente el mismo siglo XX no terminó tal cual, ¿verdad? Entonces, hubo cambios a los que vamos a hacer referencia. Dicho esto, que sirve, digamos, como parte del principal aporte que vos haces, simplificando demasiado, porque el estudio es abundantísimo en fuentes, en asuntos a tomar en cuenta, aristas, periodo largo, 1890-1950, pero digamos que resumiendo mucho, este es un resultado y que tiene muchísima importancia, ¿verdad? Es un aporte indiscutible en la historiografía nacional. El primer punto que quisiera plantear es ¿por qué te interesó específicamente el problema de la formación de clase media en Costa Rica? Indudablemente ese es un tema esencial y poco estudiado, pero ¿cuál fue la motivación principal? Vamos a ver, eso fue hace ya bastante tiempo que tuve esa inquietud, pero principalmente tenía que ver, me parece, con una deuda de la historia social que se interrumpió en los 80s, ¿verdad? O sea, lamentablemente en los 90s hubo pues una ola intelectual ligada con otras condiciones que los historiadores bien conocemos, ¿verdad? Que relegó esos temas que eran importantes y que bueno, pues dejó eso abierto, ¿verdad? O sea, creo que para el estudio de las clases sociales, para el estudio de estructura social, de historia de las estructuras sociales, era algo que se debió haber hecho antes, ¿verdad? Por supuesto hubiera sido una cosa un poco diferente que lo que yo al final hice, pero era algo que a mí me hubiera gustado que hubiera estado ahí ya antes propuesto, ¿verdad? Eso, digamos, en cuanto al estado de la cuestión. Me parece que el tema por sí mismo es muy importante porque es una de las objeciones que se le ha presentado muchas veces a la visión, de la historia basada en el conflicto, ¿verdad? Al materialismo histórico, al marxismo, para decirlo fácilmente, ¿verdad? Y se ha mencionado muchas veces que el surgimiento de clases medias en el siglo XX era una refutación de ese modo de entender la historia, de toda su teoría y metodología, y en esa medida me parece que presentar una interpretación desde un marco de materialismo histórico era importante también, ¿verdad? Como un modo de dar cuenta a esas objeciones que, pues, por ser muy repetidas, se han convertido en lugares comunes, ¿verdad? Entonces, por ese lado, me parece que es un tema que permite también comprender de un modo un poco más matizado y más complejo la propia dinámica del capitalismo, ¿verdad? Claro que sí. Esta pregunta que te hago y la respuesta que me das, me gustaría que la retomáramos un poquito más adelante, porque ahora me voy a volver un poco, digamos, a tu formación. ¿Por qué tu interés en formarte como historiador en la maestría de historia de la UCR, habiendo estudiado antes filosofía, donde obtuviste un bachillerato, una licenciatura, y tendrá esto que ver con tu interés particular, digamos, como filósofo,
como ser humano, tal vez más en general, en el materialismo histórico o el marxismo en general, o fue por un interés general hacia la historia? ¿Cómo le entraste a la historia? ¿Por qué llegaste a ello? ¿Siempre la tuviste, tal vez? Sí, bueno, Dale, la historia siempre ha estado conmigo desde muy pequeño, cuando aprendí a leer, etcétera, mis papás me regalaban libros de historia. Y es una cosa que ha ido conmigo desde muy pequeño, pero digamos, más propiamente respecto del tema de la formación formal, para decirlo rápido, en realidad yo intenté cursar las dos carreras simultáneamente. O sea, yo llegué como a tercer año de bachillerato en historia, pero bueno, la verdad es que me costaba mucho. Digamos, yo nunca fui el tipo de estudiante que podía llevar muchas materias juntas y finalmente pues me jaló por varios aspectos diferentes, me jaló más la filosofía y pues mi modo de compensar un poco eso fue entrar a la maestría en historia, ¿verdad? Pero digamos que son intereses, o sea, por supuesto, historia y filosofía son disciplinas diferentes, pero bueno, dentro de ese margen en el que se intersecan, digamos que ahí es donde me siento más cómodo. Y bueno, pues un poco siempre he tratado, incluso mi tesis de licenciatura en filosofía incorporaba mucho el tema de las coyunturas para leer los textos de los que trataba en aquel momento. Y bueno, pues también un poco en mi tesis de maestría que terminó editándose como libro, ¿verdad? El libro que estamos discutiendo, pues ahí también está mucho el tema teórico. Y bueno, y para terminar un poco de hacerla, mi tesis de doctorado fue en filosofía de la historia, ¿verdad? Entonces, una tesis sobre epistemología, metodología de la historia, alrededor de temas de espacio y tiempo. Y entonces, pues bueno, ahí he tratado de retomar elementos de ambas disciplinas, ¿verdad? Para hacerme un poco, pues una visión, no sé si más amplia, pero bueno, por lo menos una visión que me permita responder algunas de las preguntas que surgen, ¿verdad? En los temas que estoy estudiando. Bueno, yo creo que esa doble formación ha sido muy fructífera, ha tenido muy buenos resultados. Ojalá continúe. Comparto con David Díaz lo que pone en la contraportada, de que es quizás tu obra esta, la mejor lograda desde el punto de vista de la historia marxista. En tu obra esta, al igual que en varios de sus temas de investigación filosófica, llama la atención, y me quiero aquí meter un poquito a algo que vos aludiste muy rápido, pero que yo quiero que tratemos esta vez, es un cierto abandono del marxismo en las ciencias sociales y en particular en la historia. Llama la atención la utilización y el tratamiento de conceptos marxistas del marxismo clásico. Llama la atención la utilización y el tratamiento de conceptos de representantes marxistas del siglo XX o de autores que fueron marcados fuertemente por esta corriente. Entre todos ellos destaco, por ejemplo, a Henri Lefebvre, Lukács, Zizek, Bourdieu, Jameson, ¿verdad? Aparte de Marx, ¿verdad? Entre muchos otros, incluyendo latinoamericanos, ¿verdad? Obviamente se nota también la influencia de la historiografía marxista británica de la segunda mitad del siglo pasado, ¿verdad? Donde podemos mencionar a Hobsbawm, Thompson. Claro está que sus referentes teóricos metodológicos no se restringen únicamente a estos autores, a esa corriente, pero me sorprende positivamente ese esfuerzo tuyo en tal dirección, en un ambiente académico que pareciera ir por otro lado, o que tiende a veces a desmarcarse, ¿verdad?
como haciendo olvido de vetas muy importantes que toda esta tradición marxista planteó y que a veces se ha quedado ahí un poco en el aire, porque la historiografía siguió por otro lado, de otras temáticas. Esto hablando en términos generales de las ciencias sociales y de la historia. ¿Cómo valoras la vigencia y pertinencia de la tradición marxista en estos campos disciplinarios? Bueno, me parece que sigue siendo muy rica. O sea, me parece que muchas de las discusiones que como señalaba, ¿verdad?, se quedaron un poco estancadas o un poco truncas de los 80s, se pueden retomar, además, pues bueno, no simplemente tomándolas de donde quedaron, sino enriqueciéndolas también con muchas temáticas nuevas, con temas, con enfoques, ¿verdad?, que no por ser de otros orígenes dejan de plantear inquietudes importantes, ¿verdad? Por ahí, qué sé yo, por ejemplo, contemporáneamente, digamos, a partir del 2008, con las nuevas lecturas, sobre todo de la obra de Marx directamente y sobre todo del Capital, se puede ver cómo hay ahí elementos de pensamiento ambiental en la obra de Marx, de aportes acerca del tema de la reproducción social que se encuentran ahí y que han sido elaborados pues con mucha riqueza en estos últimos años y que bueno, que nos presentan esta vuelta a Marx y a autores marxistas, no como una repetición de lo que ya se había dado antes, sino más bien como un salto hacia otro Marx y otro marxismo, que desde mi punto de vista es diferente en tanto que ya incorpora desde la lectura por ejemplo, de la teoría del valor, incorpora temas de reproducción social, de género, ¿verdad?, temas ambientales, temas respecto de la mundialidad, ¿verdad?, y ahí podemos meter también aspectos de globalización, pero también todo lo que tiene que ver con esta expansión capitalista que, pues bueno, que ha terminado en aspectos como el racismo, etcétera, etcétera. Entonces creo que es una beta que se ha vuelto a abrir, que puede ser muy provechosa para las ciencias sociales y me parece que además permite salir de una repetición que también se empezó a dar muy rápidamente desde esos paradigmas de lo que Brunner llamaba las pequeñas historias, ¿verdad? Como que de repente ciertas metodologías muy descriptivas o muy, qué sé yo, como con un aparato conceptual muy ligero, pues como que me parece que ya se habían quedado un poco, como que ya no ofrecían mucho más, me parece. Y creo que este enfoque renovado del marxismo, pues ofrece elementos pues que pueden dar muy buenos resultados en la investigación histórica y social. A contrapelo a veces de algunas posiciones y comentarios que se hacen en relación con lo siguiente, digamos, se publica una tesis que siempre tiene que tener como una especie de marco teórico, ¿verdad? Y que muchas veces se dice que para publicarlo hay que quitar todo eso, ¿verdad? Que es muy academicista, o sé yo. Y es que a mí me parece que una de las cosas muy acertadas de la edición de tu trabajo, supongo que esta última edición mantiene la obra completa. Sí. Y yo creo que eso es uno de los principales también aportes, porque está la parte factual, ¿verdad?, donde vos desarrollás y argumentás los aspectos principales de la tesis y el trabajo. Pero yo creo que lo enriquece muchísimo toda esa parte teórica que está también desarrollada de una manera muy creativa y muy pertinente. Te lo digo en el sentido de que
hay que pensar mejor si a la hora de publicar un libro realmente, bueno, hay marcos de teórico, hay marcos de marcos, podría decir uno, ¿verdad? Introducciones teóricas que tal vez el editor puede tener alguna razón, pero en este caso yo diría que era muy importante en tu trabajo que se mantuviera. Sí, yo como que no insistí o no mencioné, posiblemente, tal vez no venía al caso, ¿verdad? Que es un marco teórico que se elaboró no a priori, digamos, no es que primero hice el marco teórico y después lo apliqué, sino que había muchos conceptos que yo no estaba tan claro acerca de cómo tratarlos, de exactamente por dónde ir. Y en ese sentido, digamos que la parte teórica está muy influenciada, está muy permeada por todo lo que es la investigación empírica también. Entonces, yo creo que era importante que apareciera el marco teórico también como una conclusión, por así decirlo, de cuáles fueron las categorías, los elementos teóricos que me parecieron más productivos a nivel de esta investigación. Y por eso, bueno, es como, qué sé yo, tal vez no es tan importante señalarlo, pero en una reseña pues aparecía la crítica de que yo era muy poco crítico con el marxismo, pero bueno, marxismo es muchas cosas, ¿verdad? Y yo lo que estoy haciendo es una proposición de cómo yo entiendo este campo, por lo menos, digamos, en lo más inmediato para esta investigación. Entonces, creo que es una cosa en la que yo no insistí suficientemente en su momento, pero la parte teórica es también una elaboración, tanto como la parte empírica, ¿verdad? La parte, digamos, tradicionalmente más central historiográfica. Entonces, es una cosa que yo creo que es interesante, que a mí me ayudó además a aclararme mucho respecto de cómo entiendo esta teoría, ¿verdad? Y bueno, pues en esa medida yo creo que es por sí solo también un producto de investigación, ¿verdad? Este marco teórico en el libro. Tal vez en esta misma línea yo comento lo siguiente: sobre la historia social parece que ni la problemática de las formaciones de clases sociales o de los movimientos sociales, así como tampoco la teoría marxista, incluso renovada, sean asuntos especialmente atractivos y de estabilidad para buena parte de la comunidad de historiadores y científicos sociales, pese a la pertinencia de los mismos, que los mismos puedan tener. ¿Cómo ves este asunto vos? ¿O valoras igual? Yo ya tengo 5 años de estar jubilado, tal vez estoy un poquito alejado, pero y más de la UCR, pero ¿qué pensás de esto? Acerca de la vigencia del enfoque de clases. Sí, la utilización o no que se le está dando. Puña, es que yo la veo poco, o sea, sí se da, ¿verdad? Pero la veo poco, y bueno, sin embargo, veo que está surgiendo, o sea, que está, sobre todo, algunos investigadores jóvenes están enfocándose más en esa línea, ¿verdad? Entonces, por ahí yo creo que sí puede ser importante, y bueno, no necesariamente para que sea un tema central, ¿verdad? Como lo fue en el caso de este libro, sino para que sea, digamos, un enfoque que ayude a estudiar muy diferentes fenómenos de la historia y las ciencias sociales, ¿verdad? O sea, para incorporarlo dentro de, digamos, dentro del quehacer cotidiano, investigativo. Entonces, por ese lado yo creo que está, pues que eso está sucediendo. O sea, creo que no es la corriente principal, diríamos ahora, ¿verdad? Pero creo que sí, varias gente está utilizando estos instrumentos teóricos, y
qué sé yo, en antropología, en ciencias políticas, hay gente que lo está haciendo y bueno, creo que puede dar buenos frutos, ¿verdad? Puede ser muy productivo. Sí, mi comentario es porque, bueno, no es porque tenga que defenderse el marxismo porque sí, sino porque me pareció que por muchos años se le olvidó, pensando que muchos de sus aportes pueden seguir siendo valiosos de una manera renovada, más creativa, y como vos decís, analizando temas que tal vez antes ni siquiera los fueron tratados, y aprovechando también otros autores y otras corrientes, pero digamos, no haberlo dejado ahí como en el baúl, ¿verdad? Olvidados, sobre todo es en ese sentido que lo planteo. Y en esto tengo una curiosidad intelectual muy puntual. Por curiosidad, te pregunto, ¿por qué al menos en apariencia, de manera explícita, no está Antonio Gramsci entre los autores marxistas de tu interés? Por lo menos de manera explícita, ¿verdad? Yo tal vez me estoy equivocando, pero por lo menos no lo veo citado ahí en el libro, pero no sé, tampoco conozco tu obra filosófica, pero Gramsci, digamos que fue muy importante en los años 60, 70 como una manera de precisamente renovar en aquel momento el marxismo, ¿verdad? Un tacto dogmático en medio de la Guerra Fría y toda esa situación. Y entonces te quería preguntar, porque él trató temas como hegemonía, clases subalternas, intelectualidad, conciencia de clase. Uh-huh. Y sí, claro, sí. Uh-huh. No, sí, sabemos, no, eso es. sabemos Perdón. Gramsci de poder desarrollar una producción intelectual, digamos, con todas las libertades que hubiera podido tener, ¿verdad? Por vivir en un régimen fascista y también un activismo político. Sí, es una excelente pregunta. Vamos a ver, sí, yo, por supuesto, a Gramsci lo conozco y sus elaboraciones sobre temas de revoluciones pasivas, sociedad civil, etcétera, pues son referencias que me parecen muy importantes, muy fructíferas, ¿verdad? Pero, pues bueno, mi formación fue por otro lado. Digamos que los autores digamos, que marcaron más mi entendimiento sobre marxismo eran otros, digamos, era más Henri Lefebvre, era más Adorno, Jameson, ¿verdad? Y bueno, pues he estado más en esa línea y posiblemente en algún momento retome más a Gramsci, ¿verdad? Que Gramsci prácticamente se ha convertido en una corriente por sí misma, ¿verdad? Un poco como ha sucedido desde hace algunos años con Althusser, ¿verdad? Que ya ni siquiera se los enfoca necesariamente dentro del marxismo, sino como autores densos por sí mismos, ¿verdad? Y con gente muy especializada en ello, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, no hay tanto Gramsci como hubiera podido haber estado, ¿verdad? Básicamente es una cuestión de afinidades que he ido cultivando a lo largo de los años. Sí. Muy respetable por lo demás. Tal vez como para retomar el tema de tu investigación y como para acercarnos al presente. Bueno, sabemos que aquella clase media que tal vez tuvo su esplendor en los años en la que vos estudiaste, su esplendor en los años 60, 70, después vino la década de los 80, que sabemos que fue una especie de cierre del llamado modelo, estilo de desarrollo que de alguna manera había favorecido. Se puso en práctica los PAES, ¿verdad? Los ajustes estructurales, las políticas económicas aperturistas, el TLC,
el deterioro, el desgaste del bipartidismo en cuenta de liberación nacional, cambios culturales globalizados, informatizados, etcétera, una serie de cambios, ¿verdad? En los últimos 30 y pico de años, para mencionar algunos elementos. ¿Es posible decir algo de los sectores medios actuales de manera muy sucinta? Te quedaste dándole vuelta, digamos, a ese sector ya inevitablemente transformado. Y ¿qué podrías decir, aunque sea brevemente, sobre el asunto? Sí, bueno, hay una característica que me parece que señalo en algún momento, una característica de esta llamada clase media que es estructural, ¿verdad? Una característica estructural de esta clase media es esa percepción de crisis permanente, ¿verdad? O sea, la idea de la desaparición de la clase media, o sea, uno no la puede encontrar en textos de fines del siglo XIX. Sí. Una sensación de amenaza permanente, ¿verdad?